En el episodio de hoy, una yuca en escabeche con carne frita. Y ahora comencemos con esta rica receta. Para comenzar, comencemos con la yuca. Puede ser congelada o puede ser también fresca. El primer paso es hervir la yuca. Alrededor de 1.5 libras o 2 libras de yuca o cazaba. Le vas a añadir también una cucharadita de sal y la vas a hervir hasta que esta esté tierna. Una vez que esté hecha, sírvela y déjala enfriar. Y vamos a pasar a preparar el mojo o el escabeche. Para preparar este mojo o escabeche, estos son los siguientes ingredientes que le vas a añadir, al igual que el pimiento morrón, que es opcional. En una olla a fuego bajo le vas a añadir una taza de aceite de oliva. Recuerda que este tiene que estar a una temperatura baja porque no quieres que le cambie el sabor. Luego le vas a añadir un cuarto de taza de vinagre blanco. Añádele también la mitad de una cebolla mediana blanca. Añádele también 2 hojas de laurel, en mi caso yo le añadí una y otras más pequeñitas, aceitunas rellenas y también pimienta negra a tu gusto. Añádele también 2 a 3 ajos picados finamente. Y también le puedes añadir pimiento morrón. Esto es opcional, pero queda muy rico y muy bonito cuando se sirve. Y la sal siempre a tu gusto. Cocina a fuego bajo hasta que las cebollas estén tiernas o un poco transparentes. Y luego vas a dejar enfriar antes de servir. Y ahora a preparar la carne frita. Para preparar la carne frita la vamos a marinar con 1 libra de carne de cerdo y tratar de que ese corte tenga menos grasas. 1 cucharada de adobo. Le vas a añadir también una cucharadita de orégano, 4 ajos machacados, 1 cucharadita de aceite de oliva y 1 cucharadita de sal de polvo, sal en polvo. También le vas a añadir un cuarto de taza de vinagre blanco. Incorpora todos estos ingredientes y luego también le puedes añadir unas hojitas de cilantro. Esto va a hacer que quede muy tierna la carne. Deja marinar por alrededor de 30 minutos y no olvides añadirle la sal a tu gusto. Añade la carne marinada con todos sus jugos a una sartén. Y la vas a calentar o cocinar, en otras palabras, a fuego lento para que te quede muy tierna. Añádele de 1 taza a 2 tazas de agua para cubrirla y así se va a cocinar poco a poco. Y cuando se vaya evaporando, vamos a pasar al siguiente paso, que es dorar la carne. Cocina por alrededor de unos 20 minutos o hasta que el agua se evapore y la carne esté tierna. Y una vez que esté tierna, le vas a añadir un poco de aceite. Vas a elevar un poco la temperatura para solamente dorar la carne. Una vez que la carne esté un poco dorada, le vas a añadir un poco de cebolla blanca. Y así vas a volver otra vez a dorarla hasta que las cebollas estén un poco translucentes. Sirve la carne frita con esta rica yuca en escabeche o con el mojo.
Preferiblemente sirve este mojo o este escabeche frío sobre la yuca. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para ver más videos como estos en Qué Maravilla, Viaja, Come y Cocina. Nos vemos hasta la próxima.